transmisión más de Iglesia Cristiana Fuego de Dios. Les saluda su amigo el pastor Luis Carlos Valencia desde acá de Fuego de Dios Central. Estamos aquí glorificando el nombre del Señor juntamente con algunos hermanos del Ministerio de Alabanza. Hoy es una mañana muy especial, es una mañana en la cual Dios nos va a dar la oportunidad de poder meditar en su palabra, de poder escudriñar la escritura, de poder decir: Señor, yo te necesito más. Amén. Hay una palabra muy hermosa que se encuentra en el libro de Lucas. Vamos a estar ahí en Lucas capítulo 7. Cuando Jesús, hermanos, Jesús era una persona muy misericordiosa. Jesús, yo creo que lo que más Jesús tenía, o lo que más Jesús hacía, era practicar la misericordia. Misericordia de Dios, hermanos, la fe, son elementos importantes en la vida cristiana, pero Jesús lo materializaba muy bien y son cosas que se aplican muy bien. Nosotros hemos aprendido a orar, hemos aprendido a alabar al Señor, hemos aprendido a adorar. Muchas veces nos cuesta, por lo que más siento que cuesta a veces, es aprender a ofrendar. Cuando nosotros, hermanos, muchas veces le ofrecemos algo a alguien o le damos algún presente, algún regalo, es porque tenemos una actitud de adoración, porque tenemos una actitud de cariño, porque tenemos una actitud de amistad, ¿verdad? Algún lazo familiar. Cuando nosotros le damos un presente a alguien es porque alguien fue muy especial. Cuando una persona nos regala algo, debemos de apreciar o valorar el regalo, porque la persona, pues, por algún momento o algún tiempo estuvimos presentes en él o en ella para poder ir y comprarnos un obsequio, comprarnos un regalo y pues podernos dar. Cuando nosotros recibimos un regalo, debemos atesorarlo como tal. Cuando nosotros tenemos un regalo de algo que no pudimos comprar o algo que alguien más compró por nosotros. La salvación es un regalo porque Jesús la compró en la cruz por medio de su sangre y nos la regaló o nos la otorgó. Cuando Jesús estaba, y me llama la atención porque Jesús va a un hogar, va a una casa, y va a la casa de un fariseo. En Lucas capítulo 7, verso número 36, si tú tienes ahí tu Biblia, vas a poder ver y vas a poder saber cómo era Jesús, qué era lo que Jesús hacía en la iglesia cuando Jesús practicó o hizo iglesia. Amén. Cuando leemos en el versículo 36 dice: un fariseo llamado Simón invitó a Jesús a comer en su casa. Jesús aceptó y se sentó a la mesa. Jesús era una persona muy accesible. Jesús era una persona a la cual recibía muchas invitaciones para ir a comer, recibía muchas invitaciones para poder venir y compartir con la gente que necesitaba una palabra o que necesitaba de él. También, por ejemplo, fue a comer a la casa de Zaqueo, fue a comer ahorita, estamos en el hogar de Simón, el fariseo. Cuando nosotros hablamos de un fariseo, estamos hablando de una persona que muchas veces se oponía a las enseñanzas de Jesús o se oponía a lo que Jesús enseñaba. O nosotros actualmente en nuestra iglesia o en la actualidad la iglesia del Señor estamos pasando exactamente lo mismo o similar, ¿no? Hay mucha gente farisea, hay mucha gente cristiana que dice no deberían de abrir los templos porque es muy imprudente hacerlo. Nos vamos a contaminar, creo que no deberíamos ir a la iglesia porque ahí nos podemos contagiar y podemos hacer muchas actividades más, pero ir a la iglesia no, porque representa o nos tiene o nos da un tipo de contagio, un tipo de temor ir a la iglesia. Nosotros como pastores nos dicen no vayamos a la casa de los hermanos, no vayamos a visitar a las personas porque nos podemos contagiar. Nosotros como pastores tenemos la obligación y tenemos la necesidad de salir y ir a buscar las ovejas. Yo les decía en tiempos pasados, en prédicas pasadas, que siempre la instrucción de Jesús fue ir y hacer discípulos, fue enviarnos a las ovejas, fue enviarnos a las personas. Cuando Jesús va a la casa o va a comer a la casa de Simón, Jesús sabía la condición de este hombre. Jesús sabía que era un fariseo, Jesús sabía que era una persona que se oponía mucho a las enseñanzas que Jesús hacía, que eran personas que lo iban a atacar, que lo iban a traicionar. Sin embargo, Jesús acepta la invitación porque todos necesitaban o todos merecen el regalo de la salvación. Todos necesitaban una palabra de parte del Señor, la gente necesitaba ser sana y Jesús sanaba a todos.
Jesús podía dar una palabra de bendición para todas las personas. Por eso Jesús nunca desaprovechaba una oportunidad para poder predicar o para poder llevar una palabra de salvación y de bendición a alguien. Cuando nosotros vemos que Jesús entra a la casa de esta persona, dice que se sienta a la mesa, y en el versículo 37, una mujer que tenía fama de pecadora, que vivía en aquel pueblo, supo que Jesús estaba comiendo en casa de Simón. Tomó entonces un frasco de perfume muy fino y fue a ver a Jesús. Cuando esta persona va a ver a Jesús, dice, Jesús está comiendo en ese lugar y la persona no pierde la oportunidad para poder ir a conocer a Jesús, para poder hablarle, para poder ofrecerle algo. Por eso te digo, cuando nosotros venimos a la iglesia, cuando nosotros somos hijos de Dios, siempre tenemos algo que ofrecerle al Rey. Aparte de nuestra vida, aparte de los dones, talentos que Dios nos dejó, aparte de todo lo que nosotros podemos hacer para el Señor, también podemos ofrecerle al Señor algo material, como esta persona se lo ofreció a Jesús. Cuando nosotros vemos que la persona más pecadora, porque la Biblia dice que tenía fama de pecadora, fue la persona que dio la mejor ofrenda de ese lugar, o fue la persona que mejor trató a Jesús. Cuando nosotros como cristianos a veces estamos acostumbrados o a veces creemos que las personas deben de hablar de una forma, que las personas deben de vestir de una forma, y aunque tú vistas, hables, te comportes de una forma, deberíamos de examinar o de escudriñar nuestro corazón, porque muchas veces podemos aparentar, podemos hacer ver que tenemos una comunión con Dios, pero realmente estamos lejos de la intimidad con el Señor, estamos lejos de tener una vida que al Señor le agrade, estamos lejos de venir y decirle, Señor, yo necesito que tú entres a mi corazón, pero necesito que me cambies. Yo les decía a los hermanos, hay bendiciones que nosotros no las activamos por nuestra forma de ser, por nuestra forma de no hacer lo que el Señor nos dice que hagamos. Por ejemplo, hay un mandamiento con promesa que dice que si nosotros obedecemos a nuestros padres, todo nos saldrá bien y seremos de larga vida sobre la tierra o de muchos años sobre esta tierra. Si nosotros no estamos acostumbrados a honrar a nuestros padres, hoy es el momento de empezarlo a hacer. Yo les decía a los hermanos, a veces me pueden decir, pastor, es que tú no sabes cómo es mi mamá, tú no sabes cómo es mi papá, tú no sabes cómo es él, cómo es ella, pero lo que sí te puedo decir es que no importa cómo sean ellos, lo que importa es cómo seamos nosotros con ellos. Porque ellos a la final son tus padres y la bendición no viene de arriba para abajo, sino de abajo para arriba. Yo voy a ser bendecido si yo honro a mis padres. Yo voy a ser bendecido si yo empiezo a sujetarme a ellos. Pero si yo no voy a activar esa bendición si yo no lo empiezo a hacer. Hay muchas personas que yo les decía hoy a los hermanos que tienen la idea de que el cristiano siempre tiene que vivir mal, que el cristiano debe ser pobre, de que si usted no está sufriendo, no es un siervo de Dios, que el siervo de Dios tiene que ser sufrido, que el siervo de Dios siempre tiene que estar viendo a ver qué come, que el siervo de Dios siempre tiene que estar mal económicamente, tiene que estar sufriendo porque está siendo probado, está en una prueba. Y hermanos, eso es totalmente falso, es una mentira que el enemigo ha puesto en las iglesias y que el enemigo ha puesto en la gente, porque la Biblia dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos os dará el Espíritu Santo a quien se lo pida. Cuando la palabra de Dios dice esto, se nos enseña, o nosotros debemos de pensar en nuestra condición como padre. ¿Qué padre quiere que su hijo esté mal? ¿Qué padre quiere que sus hijos no tengan lo que nosotros no podemos tener? ¿O qué padre no le va a dar algo mejor de lo que nosotros tuvimos? Yo en mi condición de padre quiero que mi hija tenga más o mejor de lo que yo pude tener, porque yo como padre nunca la quiero ver mal, o no la voy a querer ver mal, no la voy a querer ver enferma, no la voy a querer ver pobre, no la voy a querer ver con necesidades económicas. Como padre de ella, yo necesito suplirle las necesidades a ella, y en lo mejor que yo pueda le voy a dar lo mejor a mi hija, porque ella salió de mí, porque ella es una parte de mí. Asimismo nosotros somos hijos de Dios. ¿Qué padre o Dios siendo bueno va a querer o nos va a dar algo malo? O sea, Dios siempre va a querer bendecirnos, siempre va a querer darnos o estar bien, pero depende de nosotros activar las bendiciones, porque hay cosas que dependen de nosotros, no tanto de Dios, sino que de nosotros, porque cuando tú deshonras a tus padres, cuando tú no obedeces, estás jalando una maldición sobre tu vida, o estás bloqueando la bendición que Dios tiene para ti. Pero mira lo que hace esta mujer. En el versículo número 38, la mujer ya se fue a ver a Jesús. La mujer entró y se arrodilló detrás de Jesús, y tanto lloraba que sus lágrimas caían sobre los pies de Jesús.
Después les secó los pies con sus propios cabellos, se los besó y les puso el perfume que llevaba. Al ver esto, Simón pensó: si de veras este hombre fuera profeta, sabría lo que está tocando, una mujer con fama de pecadora o de mala fama. Hermanos, cuando esta mujer entra a ver a Jesús, cuando esta mujer llega y dice: allá está Jesús, y se va corriendo a poderlo ver. Cuando nosotros, y por eso, hermanos, hoy cantábamos una alabanza que dice: amor sin condición. Jesús amaba a esta persona y no la condicionaba. Jesús necesitaba acercarse a esa persona y sin ninguna condición. Esta mujer empezó a llorar, y cuando esta mujer empieza a llorar, lava los pies de Jesús, y cuando lava los pies de Jesús, los lava con sus lágrimas y los seca con sus cabellos, y ese perfume de gran valor lo echa sobre los pies de Jesús. Cuando nosotros a veces escatimamos darle lo mejor al Rey, cuando escatimamos darle lo mejor al Padre, es cuestión de lógica. ¿Cómo yo como hijo de Dios voy a ser bendecido si me duele, por ejemplo, diezmar, si me duele ofrendar, si me duele darle lo mejor a Dios? ¿Cómo el Señor me va a dar algo mejor? Si la Biblia dice que el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cuando yo no le doy al Padre, yo no puedo venir y esperar que el Padre me devuelva la bendición. ¿Por qué? Porque yo no estoy sembrando. Cada uno de nosotros es bendecido al nivel que siembra. Cada uno de nosotros es bendecido al nivel que nosotros bendecimos la obra de Dios o lo bendecimos a Él. Y el Señor es justo. Si alguien, yo le digo, a las personas a veces cristianas están mal económicamente, pero hay un trasfondo espiritual y hay un trasfondo material atrás de eso. El principio básico, primordial para que nosotros podamos tener una bendición de parte de Dios es el trabajo. Si yo no trabajo, yo no puedo tener una bendición. Pero la Biblia dice que Dios bendice las manos de las personas diligentes, que bendice el trabajo de las personas esforzadas. El Señor nunca llama a alguien que esté perezoso o que esté sin hacer nada en su casa. O sea, la bendición de Dios no funciona así. El modelo espiritual de Dios jamás va a funcionar así. No, el Señor, yo no puedo pretender estar acá en mi casa descansando, viendo Netflix o viendo películas, y que alguien va a llegar a la puerta y me va a tocar: disculpe, usted es el pastor Luis, y fíjese que el Señor me mandó, como usted lleva un año sin trabajar, me manda a darle 1,000,000 de quetzales para que siga otro año sin trabajar y siga viendo películas y siga comiendo. O sea, eso el Señor jamás lo va a hacer, nunca, imposible. Cuando Dios llama a alguien, lo llama porque trabajaba diligentemente. Cuando nosotros ofrendamos a Dios, cuando nosotros damos nuestra mejor ofrenda, el Señor nos va a empezar a bendecir con lo mejor. Si nosotros no escatimamos para bendecirlo, ¿cómo el Señor va a escatimar a la hora de bendecirme? Pero nosotros muchas veces, como les digo, nos cuesta dar, pero de ahí no damos, pero sí exigimos, sí pedimos. Y la bendición de Dios no funciona de esa manera, porque la Biblia así nos lo enseña. Y esta mujer, imagínate, la ofrenda que ella dio hasta hoy en día sigue siendo predicada alrededor del mundo. Y cuando esta mujer dice: al ver esto, Simón pensó: si de veras este hombre fuera profeta, sabría lo que lo está tocando es una mujer pecadora. Jesús dijo: Simón, tengo algo que decirte. Te escucho, maestro, dijo él. Jesús le puso este ejemplo. 2 hombres le debían dinero a alguien. Uno de ellos le debía 500 monedas de plata y el otro solo 50. Cuando ninguno de los dos tenía con qué pagar, ese hombre les perdonó a los dos la deuda. ¿Qué opinas tú? ¿Cuál de los dos estará más agradecido con ese hombre? Simón contestó: el que le debía más. Muy bien, dijo Jesús. Luego Jesús miró a la mujer y le dijo a Simón: ¿pesa esta mujer? Cuando entré en tu casa, tú no me diste agua para lavarme los pies. Ella, en cambio, me los ha lavado con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. Tú no me saludaste con un beso. Ella, en cambio, desde que llegué a tu casa, no ha dejado de besarme los pies. Tú no pusiste aceite sobre la cabeza. Ella, en cambio, me ha perfumado los pies. Cuando nosotros vemos todo lo que esta mujer hace, porque era diferente condición la que ellos tenían. Uno era un fariseo, era una persona importante, era una persona que tenía un puesto en el gobierno, era una persona escuchada, era una persona respetada, y la otra era una persona que tenía mala fama, era una persona que había pisoteado su nombre, de que todas las personas sabían quién era ella, pero sabían quién era ella por lo malo que hacía.
Cuando Jesús, obviamente, Jesús es el príncipe de los pastores, Jesús era Dios, o sea, es Dios, pero en ese momento es Dios en forma de humano, pero Jesús obviamente sabía quién era esta mujer. Cuando Jesús ve que esta mujer se le acerca, entonces vemos, y por eso les decía, el amor sin condiciones. Los que condicionamos para amar somos nosotros, los que condicionamos para poder darle algo a alguien más somos nosotros los humanos, pero el Señor nunca va a condicionar o a cuestionar el amor que Dios nos tiene a nosotros. Dios te ama sin condiciones, Dios te ama sin limitaciones. Dios viene y te dice que Él te necesita. Hoy el Señor está tocando tu vida, hoy está tocando tu corazón y te está diciendo que vengas, que entres al templo, que entres a los pies, que te postres a los pies de Jesús, y Jesús no te va a echar fuera, Jesús te va a aceptar y Jesús te va a recibir. Y por eso te decía, nosotros como iglesia hoy en día estamos igual que los fariseos, porque criticamos todo lo que la demás gente hace, pero nosotros no hacemos, y ese es el problema de la iglesia, que nosotros estamos tan preocupados en criticar lo que los demás hacen, que no nos enfocamos en hacer lo que nosotros tenemos que hacer. Cuando nosotros nos enfocamos en lo que hacemos, no tenemos tiempo para estar viendo los errores, los defectos que las demás personas hacen en lo que ellos sirven o en lo que ellos pudiesen hacer. Nosotros siempre tenemos una opinión que emitir cuando se trata de la vida de alguien más, pero cuando se trata de nuestra vida, muy difícil aceptamos que alguien opine, o que alguien nos aconseje, o que alguien nos dé alguna dirección. Hoy el Señor, cuando estaba ahí con Simón, Él sabía lo que Simón estaba pensando, y por eso Jesús le hace esta pregunta y le hace esa comparación. Cuando yo te digo a ti, ¿quién tenía más posibilidades de darle una mejor bienvenida a Jesús? Obviamente el fariseo. Pero el fariseo, como era fariseo, no iba a gastar o no iba a emplear los recursos que él tenía en darle una bienvenida como la que Jesús merecía. Cuando esta mujer lo supo, ella se preparó y se fue y dijo, allá está Jesús, yo tengo que ir a pelear esa bendición, yo tengo que ir a buscarlo a Él. Muchas veces nosotros esperamos que Jesús venga a nosotros, pero nosotros tenemos que ir al Padre. Nosotros tenemos que ir y decirle, Señor, yo te necesito cada día más, yo necesito que tú estés conmigo, yo necesito escucharte, yo necesito hablarte, yo necesito que tú entres a mi vida, entres a mi corazón y lo puedas sanar y me puedas cambiar y me puedas dar más de lo que yo necesito, que me puedas bendecir cada día más. O sea, el Señor es alguien que te va a cambiar tu vida. Si tú esta mañana estás en una condición mala, estás en una condición económicamente mala, tienes muchas deudas, el Señor es capaz de pagarla, el Señor es capaz de venir y bendecirte y darte cada día más. Pero el Señor lo que necesita de nosotros también es que tengamos un cambio de vida, que nosotros podamos vivir libremente en Cristo Jesús. Yo les decía hoy temprano en el primer servicio a los hermanos, de que nosotros como cristianos tiene que haber una diferencia entre un cristiano y un mundano. Tiene que haber una diferencia de bendición, tiene que haber una diferencia de vida, tiene que haber una diferencia entre lo que nosotros creemos, en las convicciones que nosotros tenemos. El Señor hoy nos da una convicción, ¿y cuál es? Que nosotros hoy tenemos la oportunidad de darle algo a Dios. Si tú no has estado ofrendando, si tú no has estado diezmando, hay gente que nos mira que no es de esta iglesia, ve y busca a tu pastor y dile, mira pastor, aquí está mi diezmo, aquí está mi ofrenda. La casa del Señor, hermanos, nosotros, al menos acá en nuestra iglesia, nos esforzamos porque sea lo mejor posible, o lo mejor que nosotros le podamos dar al Señor. Porque si Dios dio lo mejor para nosotros, ¿cómo nosotros no vamos a dar lo mejor para Él? Si Jesús, que siendo el Hijo del Hombre, vino a morir por nosotros, siendo nosotros pecadores, ¿cuánto más nosotros no nos vamos a esforzar en darle al Rey de Reyes y Señor de Señores? Mira lo que sigue diciendo la palabra del Señor. Simón le contestó, pero vamos en el verso 48. Después Jesús le dijo a la mujer, tus pecados están perdonados. Los otros invitados comenzaron a preguntarse cómo se atreve a perdonar pecados. Lo que Jesús hizo a esta mujer fue perdonarle los pecados por medio de una ofrenda. Ella vino, se presentó, la actitud que ella tuvo, se humilló delante del Señor, y muchas veces nosotros tenemos un corazón tan soberbio, tenemos un corazón tan duro, que no nos arrodillamos delante del Padre y le decimos, Señor, yo necesito volverme a ti. Señor, aquí está mi vida. Y arrodillarnos delante de Él y decirle, Señor, yo solamente te necesito a ti.
No necesito nada más, porque dice la Biblia, y por eso te decía al principio de la prédica, un principio bíblico dice que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas vienen por añadidura. La bendición de Dios es una añadidura a tu vida. La bendición de Dios, la prosperidad económica, los bienes materiales solamente son añadidura de lo que tú haces continuamente, de lo que tú vives o de la forma en la que tú estás desarrollando tu ministerio como cristiano o tu vida cristiana. Pero si algo está pasando ahí, tienes que sentarte y meditar y decirle: Señor, muéstrame en qué estoy fallándote, muéstrame en qué estoy haciendo mal, por qué la bendición no fluye, por qué no se abren las puertas de bendición, por qué cada día se cierran más. O sea, nosotros no podemos ir por la vida pensando de que Jesús es el que nos mete en la tentación, que Jesús es el que nos ha cerrado las puertas de bendición. O sea, nosotros mismos nos cerramos esas puertas, nosotros mismos somos los que provocamos que la bendición de Dios se corte hacia lo que nosotros somos o hacia lo que nosotros tenemos. Jesús le decía: ¿cuál de los dos va a estar más agradecido? Al que se le perdonó más. Yo les decía a los hermanos ayer, uno de los pecadores más grandes o las personas que más misericordia han experimentado en la vida soy yo. O sea, yo necesitaba o yo merecía morir, pero Jesús no nos dio la muerte, sino nos dio vida eterna. Dice la Biblia: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cuando todos nosotros fuimos destituidos de la gloria de Dios, apareció Jesús y dijo: yo pongo mi sangre y les voy a dar vida y vida eterna y vida en abundancia. Cuando esta mujer viene y Jesús le dice: tus pecados te son perdonados, Jesús la redime, y entonces ahí ella nace a vida eterna y le entrega una nueva vida en Jesús. Cuando nosotros venimos a Cristo, Jesús se encarga de darnos una nueva vida. Nosotros nacemos de nuevo y volvemos a empezar. Cuando nosotros le decimos al Señor que necesitamos volver a empezar, el Señor reinicia todo, borra todo nuestro historial y empezamos un día más. Empezamos las misericordias de Dios, las necesitamos todos los días. Por eso el libro de Lamentaciones dice que las misericordias de Dios son nuevas cada día. Y mira lo que termina diciendo este versículo. Pero Jesús le dijo a la mujer: tú confías en mí y por eso te has salvado. Vete tranquila. Pero en la Reina Valera 1960 le dice: pero le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Cuando nosotros entendemos que nuestra fe nos salva, que nuestra fe en Jesús nos da salvación, ¿cuántos de nosotros realmente creemos que Jesús ha perdonado nuestros pecados y que te ha dado una nueva vida? Yo no puedo ir por la vida como pastor y a mí me dicen: pastor, es que esta persona hace esto, es que la otra persona hace lo otro. Pero no podemos juzgar a alguien porque peca de una forma diferente a la mía. Yo no puedo juzgar a alguien porque alguien está haciendo un pecado diferente o está haciendo el mismo pecado, porque de igual manera yo tengo esa condición de pecador. Cuando Jesús mira a esta mujer y derrama su mejor ofrenda, una mujer con una fama tan mala, una mujer como la condición de esta persona, me imagino que lo más valioso que esa mujer tenía era el perfume que derramó a los pies de Jesús. ¿Hace cuánto nosotros no le damos una ofrenda al Señor en la cual nos recordamos de la ofrenda? Yo no sé si tú algún día has dado una ofrenda, tal vez ahorita que estás escuchando la prédica, te recuerdes aún de esa ofrenda que diste a la iglesia, que diste a algún ministerio, que diste a algún pastor, y hasta la fecha Dios hace memoria de esa ofrenda. ¿Por qué? Porque tú te recuerdas de esa ofrenda, y si tú te recuerdas, cuánto más el Señor se recuerda. Hay muchas veces que nosotros hemos ofrendado que ni nos acordamos de esas ofrendas, pero hay una ofrenda así como esta mujer que aún se recuerda en la Biblia porque dio lo mejor que ella tenía. Pero a cambio de esa ofrenda, ella recibió el perdón de sus pecados. Y Jesús todavía le dice: tu fe te ha salvado, ve en paz. Y esa mujer empieza una nueva vida. Uno de los versículos favoritos para mí es cuando llega la otra mujer y la encuentra en el adulterio. Jesús se levanta y le dice: mujer, ¿dónde están los que te condenan? Ni yo te condeno, vete y no peques más. Aquel que la pudo condenar
vez de condenarla, decide salvarla. En vez de señalarla, decide justificarla. En vez de que esta mujer recibiera una exhortación de parte de Dios, lo que esta mujer hace, lo que Jesús hace con esta mujer, es perdonarla y redimirla. Cuando aquella mujer adúltera merecía morir, porque así lo decía la ley de Moisés, Jesús lo que hace es levantarla y decirle que ni él la condenó. Si aquel que no te condenó, si aquel que podía condenarte no lo hizo y decide defenderte y justificarte delante del Padre, ¿por qué nosotros vamos a escuchar la voz de un comedor igual de pecador que nosotros para aceptar una condenación? Si el tribunal celestial ya dictó una sentencia de absolución, ¿por qué nosotros vamos a estar escuchando aquí la voz del diablo a través de una persona y creyendo en nosotros pecadores, cuando el Señor nos presentó justos delante del Padre, nos dio y murió para vida eterna? Eso fue lo que Jesús hizo en la cruz. Pero muchos de nosotros como cristianos se nos ha olvidado y luego asistimos o vamos a iglesias donde están llenas de jueces. Parece la torre de tribunales. O sea, hay más jueces en las iglesias que en los tribunales. Hay más fariseos hoy en día que ovejas que aman al Señor. Hay un montón de personas que critican la forma de hablar, la forma de vestir, la forma de hablan de todo, pero ellos no hacen nada. Dicen un montón, pero ellos no edifican. Hablan, murmuran y no dejan hacer, ni hacen ni dejan hacer. Pero hoy el Señor te está hablando a ti, te está diciendo que te dio una nueva vida en Cristo Jesús. Hoy tú decides la voz de quién vas a escuchar. Hoy tú tienes la oportunidad de ir a vida eterna, tú tienes la oportunidad de condenarte eternamente. La fe en nosotros nos salva, la forma en la que nosotros ofrendamos y lo que damos a Dios dice realmente qué lugar ocupa Dios en nuestro corazón. Y como te digo, no es solamente que tú lo hagas acá en la iglesia, tú lo puedes hacer en cualquier ministerio, con cualquier pastor, con cualquier congregación. Pero habla mucho de ti, del amor que tú tienes, lo que tú le das a Dios. Decía mi pastor una vez, nos enseñaba y decía: nadie es tan pobre, tan pobre, tan pobre, tan pobre como para no ofrecer algo. Siempre tenemos algo que darle al Padre, siempre tenemos algo que ofrecerle al Señor. Hoy yo tengo aquí las ofrendas que hemos recaudado durante la semana, los diezmos y las promesas de fe que cada uno de ustedes dieron, ¿verdad? Para que hoy estamos estrenando una consola nueva acá en la iglesia. También estamos estrenando que por fin terminamos de insonorizar la cabina de batería. Yo de verdad les bendigo a todos y oro por sus ofrendas en este tiempo de pandemia, en este tiempo de limitación. Pero si tú no quieres seguir condenándote, tú no quieres seguir en esa vida de miseria, en esa vida de escasez, trae tus diezmos y tus ofrendas al alfolí y yo te aseguro que en la medida en que tú ofrendes, de esa medida tú vas a cosechar. Yo lo he podido ver en mi vida, lo he podido ver todos los días de mi vida, la fidelidad de Dios. Siempre que yo vengo al altar, siempre el Señor responde con más y con más y con más. Y es una forma, hermanos, que yo no puedo parar esa bendición, porque el Señor me da más, ofrendo más, y el Señor me da más, y entonces vuelvo a dar más, y más, y más, y más, y más, y más, y más. Y es un círculo, porque es una promesa. Yo le decía a los hermanos, la bendición económica o la fidelidad con la que tú siembres no determina la santidad. Porque a mí me han dicho, y yo conozco un montón de personas bien pecadoras que siguen siendo prósperas, porque la santidad no tiene que ver con la prosperidad, la santidad tiene que ver con la salvación, mientras que la prosperidad no tiene que ver con salvación. Pero nosotros decidimos ofrendar o no, sembrar o no, diezmar o no. El que quiere ser bendecido eres tú, y tu familia, y tus hijos. Vamos a orar, quiero que te pongas de pie ahí donde tú estás. Vamos a bendecir estos diezmos
vamos a bendecir estas ofrendas, vamos a bendecir estas promesas de fe. Padre, yo te doy gracias por estos diezmos, te doy gracias por estas promesas de fe. Te pido, Señor, que bendigas cada ofrendante, te pido que bendigas a cada diezmador fiel, Señor, de la iglesia, que bendigas a cada persona que pudo dar su promesa de fe, Señor. Multiplícales al 100 por 1 y ayúdanos a seguir construyendo y a seguir comprando todo lo que se necesite para alabar tu nombre y glorificarte. Padre, te damos gracias por tu amor y por tu infinita misericordia. Tú eres fiel y para siempre, Señor. Para siempre es tu misericordia. Yo te pido que nos ayudes, Señor, a ofrendar como esa mujer derramó lo más valioso que ella tenía, lo más valioso que ella podía ofrecerte, Señor. Ella lo dio. Esta mañana nosotros queremos pedirte, amado Dios, que nos ayudes a dar lo mejor de nosotros, siempre, materialmente y espiritualmente. Ayúdanos a ofrendar, que el fuego de Dios, siempre las personas tengan algo para darte, que sus diezmos y sus ofrendas sean bendecidos en el nombre poderoso de Jesús. Tú, mi Dios, eres, siempre serás el alfa y el omega, el principio y el fin, el ser más sublime, más puro, más santo. Damos gracias en el nombre poderoso de Jesús y todos juntos decimos amén y amén. Amén, mis hermanos, pues Dios les bendiga mucho.